Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo en la actividad de este curso. Bienvenidos a los que ya puedo ver. Muchas gracias, Ricardo, Mariano. ¿Quién más está por ahí? Andrea, Kevin, Pedro. A ver, ¿quién es más? José. A ver. ¿Quién más? Dice presente. Por ahí anda Oscar también. Y el resto no los veo. Ok. Bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a retomar. Cuesta, ¿verdad? Ustedes después de un descanso largo como el que hemos tenido. Yo sé que es mero difícil volver a agarrar el ritmo, pero bueno, hay que hacerlo porque no queda de otra. Déjenme hacer una anotación acá. Hoy es 17 de agosto del año 2021 y ustedes son de la jornada nocturna. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Les cuento. Fíjense que, bueno, no tenemos que dejar de reflexionar, de analizar la situación que estamos viviendo. Les cuento, para mí no terminan las malas noticias. Justamente ayer me enteré del fallecimiento de una amiga y compañera de estudio en la Facultad de Derecho. Pues estaba ya también tratando de cerrar el 10º semestre y pues me quedé en shock cuando me enteré que falleció por COVID. Quizá tendría unos 33, 34 años por ahí. Y bueno, es lamentable, ¿verdad? Porque gente joven está siendo afectada por esta nueva variante. Entonces, les llamo a la reflexión. Yo sé que todos ustedes se están cuidando y están extremando sus medidas de precaución, pero bueno, no está de más, ¿verdad? Seguir reiterando eso porque la situación sí está jodida, está complicada. Ya ven que los hospitales están saturados, las vacunas hay que ir a buscarlas porque no es que a la vuelta de la esquina nos estén ofreciendo sobre todo las segundas dosis, ¿verdad? Que se está complicando cualquiera que sea, ¿verdad? De hecho, yo con mi esposa el domingo tuvimos que madrugar para buscar una segunda dosis, ¿verdad? De una de las vacunas. Entonces, y así le está tocando a mucha gente, ¿verdad? Entonces, es una situación mera complicada, ¿verdad? El gobierno sigue a puras donaciones, a puras migajas ahí, los empresarios no desaprovechan los espacios y hacen más publicidad, creo yo, de lo que regalan, ¿verdad? O de lo que donan. Y bueno, tampoco es que todo sea gratis, ¿verdad? Por ahí ven que todas estas grandes empresas, ¿no? Las cementeras, las cervecerías, las de las gaseosas, las de, ¿qué? Las del pollo, tanto crudo como frito, que es lo mismo, ¿verdad? Nada es gratis, ¿verdad? Y por ahí ven que todas estas grandes empresas, repito, tienen sus asociaciones, tienen sus fundaciones, ¿verdad? Fundación no sé qué. Esas fundaciones las utilizan pues para disque trabajo social, muchas veces a costa también del consumidor, porque cuando van ustedes y dicen, quiere dejar su vuelto para la fundación, no sé qué va, entonces ahí va también su aporte. Pero ellos saludan con sombrero ajeno y eso también les sirve para, pues no evadir, quizá no sea el término evadir impuestos, pero dejar de pagar muchos impuestos, ¿verdad? O sea, justifican esa su labor social, entre comillas, para que el Estado les exonere de grandes cantidades de impuestos. Y eso es lo que no le dicen al pueblo, ¿verdad? Entonces, nada es gratis, ¿verdad? Entonces, y lo digo porque pues hoy es una de las noticias, ¿verdad? Las fotos ahí de donde están regalando estas camas que se ven bonitas, por cierto. Pero pues uno se pregunta por qué hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué esperar que colapsen los hospitales si lo pudieron hacer antes, pues si tienen la capacidad? ¿Y por qué siempre la publicidad, ¿verdad? O sea, son cosas que uno se sigue preguntando, pero bueno, o sea, estamos en los últimos lugares rezagados en cuanto a la vacunación. He estado escuchando datos, nos gana Costa Rica, nos gana El Salvador, estamos al nivel de Haití y Nicaragua, solo para que se imaginen, ¿verdad? O sea, a ese nivel estamos como
Estaba viendo los porcentajes de gente vacunada, pero andamos como en el 16-17%. Es decir, a estas alturas, de 100 guatemaltecos solo se han vacunado alrededor de 16, 17 gentes, ¿verdad? Imagínense. Aquí porque estamos en el área urbana y todo y vemos los centros de vacunación siempre aglomerados, pero en el interior la realidad es otra, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces El Salvador anda por niveles del arriba del 80%, si no estoy mal, Costa Rica no se diga, y si nos vamos al sur de América tenemos otras realidades como Chile, por ejemplo, ¿verdad? Que andan mejor que nosotros. En fin, ¿verdad? La gente se sigue preguntando qué pasó con el dinero, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos préstamos millonarios que se aprobaron, ¿verdad? Se sigue cuestionando también lo del estado de calamidad que publicaron y que no ha sido aprobado por el Congreso. Hoy tenían reunión por la tarde y algunas voces de bancadas de diputados de oposición decían que no iban a aprobarlo porque para ellos no es la solución y algunos que yo escuché, un par de diputados decían que hubieran esperado que en esa ley, ¿verdad? En ese estado de calamidad, pues incluyera también que se les va a dotar de insumos, de medicamento a los médicos que están haciéndole frente a esta situación o que se van a facilitar las cosas para que los procesos de contratación de más personal sean pues más expeditos, ¿verdad? En fin, o sea, porque de nada sirve que hayan camas como las que estamos viendo en las fotos, pero no hay personal médico, ¿verdad? Que atienda a los pacientes, o sea, la cantidad de pacientes supera a la cantidad de médicos, enfermeras, paramédicos, internistas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero no escuchamos nada de eso de parte del gobierno, menos de la compra de vacunas que ya se pagó a Rusia, ¿verdad? Y que pues anunciaron otro lote incluso de segundas dosis y no dijeron para cuándo. Dijeron agosto, pero no dijeron de qué año, ¿verdad? Tal vez por ahí de 2030, tal vez, ¿verdad? Bueno, ese ha sido el momento de desahogo, ¿verdad? Yo les dejo ahí la chibolita para que ustedes también, insisto, desde sus espacios puedan alzar su voz, ¿verdad? Porque la situación, lejos de mejorar, se sigue complicando. Comprobación de lectura de Noam Chomsky. Antes que iniciáramos formalmente, pues platicábamos con uno de sus compañeros y me preguntaba que cómo le había ido a la general y yo le decía que bastante bien, ¿verdad? O sea, si ven, ya tuvieron su nota porque lo programé de esa manera que les diera de una vez su resultado y la mayoría están entre 3, 4 y 5, ¿verdad? Es raro quien sacó 2 y creo que nadie sacó 1, ¿verdad? Entonces, eso como dicen los niños, pues era como que el dulcito de inicio, ¿verdad? O sea, eso era pan comido, ¿verdad? Para que vayamos calentando motores, pues, ¿verdad? O sea, poco a poco el nivel de dificultad se va poniendo pues un poquito más difícil. No descarto la posibilidad de hacer alguno de los parciales en una modalidad que no sea el Google, el formulario famoso de Google. ¿Por qué? Pues igual, ¿verdad? O sea, yo sé que pues ustedes son pilas, ¿verdad? Y eso no se los vamos a quitar y por ahí de pronto pues ya se sepa el truco de cómo ver cuáles son las respuestas que son las verdaderas, etcétera. Es lo que yo he escuchado, a mí no me crean ni tampoco alguien me lo ha demostrado fehacientemente si eso es así o que yo sigo confiando en la honestidad del estudiante y bueno, con eso me voy a morir, ¿verdad? Por eso es que les pongo antes del curso el video de Yokoi Kenji para que pues al menos eso, al menos durante el curso nos acompañen esos valores, ¿verdad? Pero no descarto, repito, que pudiese ser una modalidad diferente. Por ejemplo, que yo les mande el examen, ¿verdad? En Word, ¿verdad? Que ustedes lo descarguen, que lo contesten, ¿verdad? En Word, ¿verdad? Que le hagan una buena foto, ¿verdad? Que pueda yo verla o que lo escaneen y que me lo manden de vuelta. Ya no sería un formulario de Google en línea, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, esa modalidad que es parecido a como lo hacemos presencial, ¿verdad? Eso podría ser una modalidad, que lo hice, por cierto, en las retrasadas y les cuento, creo que les conté cómo le fue a los de la noche del otro curso. El sábado evalué a los del sábado, tenía 4 y pues la media, ¿verdad? 2 ganaron, ¿verdad? Uno pues un poco medio jalado por ahí y 2 se quedaron. Lamentablemente 2 chicas se quedaron, ¿verdad? Imagínense, una tenía 35 puntos, pues, y creo que sacó 8, igual 8 o 10, ¿verdad? O sea, de una vez les digo que por muy fácil que parezca, si hacen 35 puntos de zona, es difícil que saquen el curso, tanto en primera como en segunda retrasada.
difícil que logren sacar 26 puntos. ¿Verdad? Y no es porque yo se las complique, sino es que porque ustedes ya se la han complicado solos con la zona, ¿verdad? Así que para que pongan sus barbas en remojo. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a platicar hoy. Voy a ponerles un material de Diana Fuentes que encontré por ahí. Recordé que ya habíamos hecho algo con ella y lo vamos a unir o va a servir de preámbulo para el tema que vamos a iniciar hoy y que espero concluir el próximo viernes, que es periodismo investigativo, ¿verdad? Hablar en general del periodismo investigativo y pues platicar qué se hace si es que se está haciendo algo en la radio. Pero antes, repito, vamos a platicar un poquito acerca de periodismo digital, ¿verdad? La relación que tiene actualmente con el periodismo investigativo, porque, oigan ustedes, mucho del periodismo investigativo en la actualidad se está haciendo a través del periodismo digital, ¿sí? Por ejemplo, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que son dos periodistas que han sobresalido últimamente. Por cierto, sacaron su libro con sus investigaciones, ¿verdad? Si pueden, cómpralo y no solo pues, van a tener una buena lectura, sino también van a apoyar ese tipo de esfuerzos, ¿verdad? Yo voy a ver si logro comprarles uno para, repito, tenerlo, ¿verdad? Leerlo y pues colaborar con la causa. Pues ellos utilizan sus medios digitales para poder difundir sus investigaciones. Uno es Artículo 35 y el otro es, si no estoy mal, Vox Populi, ¿verdad? Que son los dos medios que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, el periodismo digital, insisto, está muy ligado actualmente con el periodismo de investigación, ¿verdad? O sea, si no hay espacios en los grandes medios masivos, fácilmente yo puedo tener un espacio en la web, en la internet, para poder difundir mis trabajos, mis investigaciones. Así que, sin más, les voy a presentar este material con Diana Fuentes, donde nos habla de periodismo digital, ¿verdad? Un poco de la actualidad con esto de la pandemia, ¿verdad? Insisto, o sea, cómo lo unimos con periodismo de investigación, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Permítanme presentarles acá, a ver si lo logro. Vamos a ver. Aquí estamos. Me reportan en el chat si hay alguna anomalía con el audio, ¿eh? Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Diana Fuentes, soy periodista, corresponsal de Radio Francia Internacional. También colaboro en otras plataformas digitales de información a nivel de América Latina y de Centroamérica. El día de hoy les quiero conversar, y ya que pues dadas las circunstancias podemos comunicarnos a través de esta vía, es idóneo, preciso el poder estar estableciendo estas charlas sobre periodismo digital, porque creo que es el momento y un auge súper enorme para este proceso sobre el periodismo digital, no solamente en Guatemala, sino en el mundo. Existen desde hace varios tiempo, ya 10 años aproximadamente, que las plataformas digitales de distintas índoles se han ido sobresaliendo en el ámbito no solamente del periodismo, sino también de los negocios en línea, que han sido muy altos y en este momento son prácticamente, están en la cúspide, y es el momento ideal para que la mayoría de personas se incline a trabajar en esta línea y sobre esta base. Entonces, en Guatemala existen aproximadamente unas 10 plataformas con renombre sobre el tema de periodismo digital, pero también existen otras plataformas a nivel centroamericano, como El Faro, La Silla Vacía, Plaza Pública, Nómada, que son de Guatemala, Ciper de Chile, y la revista semanal.com de Colombia, Animal Político de México y Puerco Espín de Argentina. Estas plataformas han tenido desde hace ya varios tiempos, sobre todo El Faro, un recorrido enorme en el periodismo digital, y creo que ha sido como una de las brechas que nos abrió para hacer también un periodismo digital con enfoque investigativo y de mayor profundidad. Existen también otras plataformas a nivel latinoamericanas, como Futurichang, BizNews y República Estadounidense. Estas son plataformas en Estados Unidos que tienen muy buena información y que nos pueden abastecer de información confiable.
También existen otras en Europa como 5W, que es una plataforma que ha tenido ahorita en el ámbito español un renombre muy grande en la historia del periodismo y que se basa prácticamente en hacer periodismo digital. ¿Qué debemos tener para hacer periodismo digital? Primero que nada, y cómo lo tenemos que ver y desde qué enfoque poder trabajar esta herramienta. Son herramientas gratuitas, o sea, no tienen ningún costo algunas, otras sí tienen costo, y si queremos también mejorar nuestra producción debemos de ir pensando, sobre todo en este momento, que es un momento cúspide, ideal e idóneo para empezar a plasmar y a reflejar nuestro trabajo de una calidad mucho mejor de la que se tiene con plataformas gratuitas. Si uno tiene el acceso y la posibilidad de pagar, creo que es idóneo poder hacerlo. El tema de la creatividad, el dinamismo, salir de lo tradicional. Este momento es un momento bastante contundente para que nos volvamos creativos y creativas como periodistas, no solamente digitales, sino también para el tema del periodismo. Estamos en un momento en donde muere algo y nace algo nuevo, y nosotras y nosotros, esta generación, somos la generación que va a estar en esta jugada, si lo deseamos, si lo queremos, si nos involucramos y si pensamos en desaprender y aprender cosas nuevas. Y por eso es que el periodismo digital trabaja mucho esa cuestión de ser dinámicos y bastante creativos y salir de lo tradicional. Incluso ahora en la educación estamos viendo ahorita que nuestra herramienta básica es esta vía, a través de videos, a través de conferencias, a través de charlas en línea. Entonces existe ahorita toda una revolución que nosotros ya somos parte, que ya éramos parte, pero habían momentos en los que nos queríamos oponer o querer negar esta situación. Ahorita creo que es el momento que no, aunque querramos, no lanzarnos al agua y empezar a tocar esas plataformas y empezar a buscar esas aplicaciones que son bastante interesantes y bastante buenas para hacer un periodismo de calidad en el periodismo digital, y sobre todo en Guatemala. Creo que es fundamental que las y los estudiantes empecemos a abarcar este tema de una manera más seria, más profunda y con mayor auge para mejorar nuestros productos periodísticos, sobre todo porque hay muchas empresas a nivel de otros países como Radio Francia Internacional, de la cual soy corresponsal. Yo trabajo desde mi casa desde hace 3 años. Desde hace 10 años yo hacía esta investigación de poder ir a conocer las aplicaciones, y ahorita ya me profundicé en trabajar directamente por esa vía. Trabajo con periodistas en América Latina, de México, El Salvador, Honduras, y la única herramienta que hemos utilizado desde hace 3 años o más ha sido esta vía, ¿no? O hacer estas charlas en Zoom, que también es bastante accesible. Tenemos que ir buscando también herramientas que, aparte de que nos salga lo creativo, busquemos la seguridad de las y los periodistas, buscar la identidad, ¿no? Eso es algo fundamental. En Guatemala creo que se está avanzando, pero hace falta mucho el que busquemos, sobre todo nuestra generación, empecemos a darle esa identidad que necesita este periodismo de calidad, que tenemos que empezar a enfocarnos. El tema del periodismo digital trabaja, ya sabemos, los videos, audios, fotos, imágenes, datos, afiches, o sea, se hace un contraste bastante denso de información que nos hace una plataforma, o nos puede hacer crear una plataforma bastante rica, bastante diversa, porque no solamente usamos una herramienta del video o solo radio, sino que se hace todo a la vez. De hecho, ya también vemos ahorita cómo a los mismos medios de comunicación les tocó aventurarse en empezar a transmitir y hacer videos online, hacer conferencias online. La radio ahora se ve, la televisión también se oye y se ve. O sea, está haciendo una dinámica bastante fuerte, bastante diversa, y creo que eso es lo que nosotras y nosotros debemos ir tirando esa línea, ¿no? Cómo pensar en no solamente hacer radio, sino hacer video, hacer una diversidad de cosas que igual nos va a enriquecer muchísimo más en nuestro trabajo. Obviamente la capacidad de redacción y de síntesis, estas no se dejan de lado dentro del periodismo digital.
De hecho, también son fundamentales porque también el espacio que necesitamos, vemos que mucha gente no le gusta leer, más en países tercermundistas como el nuestro, la capacidad de poder establecer una lectura densa no es posible, entonces necesitamos tener siempre lo que se ha manejado en el periodismo. Esta es una fusión del periodismo antiguo con el periodismo nuevo y cómo utilizar ese periodismo antiguo con esas ideas y herramientas que antes ya teníamos y cómo innovarlas dentro del periodismo digital. Tener la capacidad de análisis político, eso indiscutiblemente tiene que seguir teniendo un periodista a nivel social, a nivel económico, porque ahorita precisamente en esta crisis necesitamos personas que tengan la capacidad de analizar, de crear, de que no se dejen solamente llenar de información que no tenga un contenido realmente fundamental en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces el tema del periodismo con análisis es básico. No creamos de que porque es digital ya no vamos a tener esa posibilidad de adentrarnos en tener herramientas claras, claves para desarrollar nuestro trabajo. También necesitamos tener que ver el uso de estas herramientas tecnológicas, pero crear contenidos también novedosos. Constantemente ahorita dentro del periodismo digital es muchísimo más rápido, todo es instantáneo, la gente en la calle está también dando noticias, cómo podernos involucrar, porque también ya el periodista no es intocable. Antes estaban solamente en las redacciones y él solito hacía sus notas y hacía lo que consideraba o porque tuvo una charla afuera. Ahorita ya la interacción que se hace constantemente con las personas dentro y fuera de las redacciones y que se puede hacer a través de lo digital es impresionante. Entonces también las ideas, las propuestas de temas van por esa línea. ¿Cómo se produce y consume el periodismo? Empezar también a investigar. Todos los países tienen distintas formas y muchas han tenido la posibilidad de ir pagando el tener acceso a esta información porque hay una costumbre de hacerlo. Nosotros en este país lamentablemente ni no se paga el periodismo normalmente, mucho menos ahora. Entonces debemos de ir viendo cómo sí se debe pagar, se empiece a motivar y a incentivar a la población a que pague un periodismo de calidad conducido por esta línea, conducido por la línea investigativa y que bueno, yo diga, le voy a dar a esta empresa dinero para que me produzca información. Entonces por eso tenemos que ir analizando nuestro público, qué es lo que consume, cómo lo consume, qué es lo que más le gusta y a qué le apostaría y por qué pagaría, ¿no? Cómo se mueve la información y quiénes la producen. La capacidad de aprender, que ya les había comentado hace un rato, y desaprender, la humildad y capacidad de escuchar, dialogar y formar comunidades. Esto que se está dando ahorita es inédito. Nunca en la historia había estado tanto tiempo, tanta gente confinada en sus casas y creo que es el momento ideal porque las interacciones interpersonales se siguen dando, no de la misma manera porque nos estamos comunicando a través de esta vía, pero se sigue dando comunidad. Existe una comunidad de personas que juegan videojuegos, una comunidad que escucha una música y tenemos que ir nosotras y nosotros implementando esos diálogos porque somos los periodistas los que podemos ser la clave inédita también de formar y de que se vaya viendo nuestra profesión con más respeto, porque vemos también que en nuestro país el acoso a los medios de comunicación, la descalificación o incluso la criminalización que en este momento se está dando a los periodistas es enorme. Entonces el trabajar y el formar comunidades con periodistas de otros países y de nuestro país hace que este elemento sea mucho más fácil porque la herramienta es el periodismo digital y es mucho más accesible, a diferencia de en otros momentos, hace 10 años no se podía ni siquiera pensar de hacer una charla esta vía, pero ahorita sí lo podemos hacer y creo que es el momento de aprovecharlo. Podemos incluso ver museos en línea, podemos experimentar en ver bibliotecas en línea, o sea, es una abastedad de insumos que nos está dando esta plataforma y que la estamos desaprovechando y que este es el momento para poderla sacar adelante y que nosotras y nosotros también le vayamos innovando a este espacio. Bueno,
Ella es Diana Fuentes. Yo ya les había platicado antes de ella. Pues es, primero es estudiante de la Escuela de Comunicación, ¿verdad? De la Universidad de San Carlos. Creo que está ahorita terminando su licenciatura por ahí. Entre otras cosas, pues ha hecho periodismo comunitario, periodismo digital. Últimamente me contó que andaba en las coberturas de temas como las caravanas de migrantes, las caravanas de hondureños que atraviesan Guatemala y México con rumbo a Estados Unidos y pues dando cobertura, ¿no?, a ese tipo de temática. Ya les conté, ganadora del premio RFI en Radio Francia Internacional con un reportaje sobre, es una empresa minera en Nevaj, si no estoy mal, en Quiché, ¿verdad? Tengo el enlace de ese reportaje, voy a ver si más adelante se los pongo para que lo puedan escuchar fuera de la clase, porque ese sí es bastante largo y nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero tengo ahí el enlace tanto de la nota como del reportaje. Por si no la podemos tener presencial o al menos acá en directo, pues ya tuvimos este material que me parece valioso, ¿no? La explicación que ella hace y cómo, repito, fusiona periodismo digital, ¿verdad? Con periodismo en radio, un poco de periodismo de televisión, periodismo escrito, no se diga, y lo que ella dice, ¿no? O sea, buscar donde esté la información que a nuestras audiencias le interese. Y por ahí va también el periodismo investigativo. Mientras pongo mi presentación, pregunto, les han hablado acerca de periodismo de investigación? ¿Llevan, no sé si en su pensum está periodismo investigativo como un curso en sí? Pregunto. Pues no lo hemos llevado, pero de momento no recuerdo si lo tenemos a futuro, licenciado. No, ¿verdad? Yo creo que con ustedes no está. Bueno, así que pues eso lo hace más interesante aún, ¿verdad? Porque, permítame, lo que lo estoy haciendo donde no lo tengo que hacer. Vamos a ver. Aquí está. Porque pues vamos a platicar acerca de eso. Obviamente, hablar de periodismo investigativo, híjole, es un tema muy extenso, ¿verdad? O sea, acá los compañeros de periodismo sí llevan, me confirman si ven bien la presentación, si estamos bien, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Bueno, les decía, es un tema amplio, ¿verdad? Que pues en periodismo incluso es un curso como tal. Hay pues especializaciones sobre periodismo de investigación, justamente, ¿verdad? Que por ser un tema de actualidad, pero cuando hablamos de periodismo de investigación o periodismo de investigativo, que es lo mismo, ¿verdad? Primero hay que partir de una definición, ¿verdad? Preguntarnos qué es periodismo de investigación y cuál es la diferencia con el periodismo convencional, como le podríamos llamar, ¿verdad? Tiene sus características muy puntuales, ¿verdad? Algunos dicen que es el tipo de periodismo que va a indagar sobre cosas que están dentro de ciertos poderes o que están dentro del poder, ¿verdad? En este caso, si nos referimos a Guatemala, diríamos que es aquel tipo de periodismo que va a indagar, ¿verdad?, en el poder ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad?, que va a escarbar las acciones de la presidencia de la República, ¿verdad?, por mencionar un tema, o en cualquier otro sector, ¿verdad?, en cualquier otro poder del Estado. Otros dicen que es aquel que refiere a hechos, ¿verdad?, a acciones que alguien por ahí quiere mantener oculto, ¿verdad?, u ocultos, ¿verdad? Ese alguien puede ser, ¿verdad?, alguien que ostenta cierto poder, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser una institución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no quieren que salga a la luz algún suceso, ¿verdad? Entonces, lo van a mantener oculto y el periodismo de investigación tiene que ir justamente tras ese suceso, tras esas acciones, ¿verdad?, que nos quieren, repito, pues mantener ocultos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? El periodismo de investigación debe ser un trabajo coherente y sistemático de una investigación, ¿verdad?, que tienda a develar o mostrar situaciones de interés para la población, o por lo menos, oigan ustedes, para un sector que sea significativo de esa población, ¿verdad? Y como ya lo dije, pues ese algo tiene que ser
que esté oculto, ¿verdad? Que no quieran, ¿verdad? Que se revele, que salga a la luz. Ojo, porque el periodismo de investigación no constituye la publicación simple de informaciones filtradas. ¿Y por qué filtradas? Porque mucho del periodismo de investigación se da a través de filtraciones. ¿Y qué son las filtraciones? Pues con su nombre lo indica, o sea, es cuando a alguien le pasa bajo de agua, por decirlo en términos comunes, ¿verdad? Ciertos datos, cierta información a X persona o a los periodistas directamente. Casi siempre así funciona el periodismo de investigación o así comienzan las grandes investigaciones, por datos filtrados, ¿verdad? Alguien viene y dice, le pasa una copia de un cheque que alguien cobró y que era un soborno, ¿verdad? O alguna coima, etcétera, a algún funcionario público, se lo pasa a algún periodista y el periodista no se va solo con esa finta, pues, o sea, no viene y publica eso y hace una nota de eso, no. El periodista tiene que hacer su trabajo después de esa filtración. Primero corroborar si lo que le están pasando es realmente certero, ¿no? Si eso es real, si es verdadero, si realmente existió ese cheque, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, luego que ha hecho todo ese trabajo, pues ya recopiló sus pruebas y todo, pues ya se dedica a publicar la nota, ¿verdad? Pero, insisto, tampoco se tiene que dejar llevar por la primera emoción de que, bueno, le filtraron un dato y yo confío en la persona que me lo filtró. Ojo, también es importante, no sé si más adelante lo explica la presentación, pero es importante también el tipo de fuente que nos va a filtrar los datos, que nos va a filtrar la información. No es lo mismo que nos lo filtre, no sé, el diputado de la misma bancada, del otro diputado al que está involucrando, ¿verdad? A que nos lo filtre el piloto de ese diputado, por ejemplo. O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que analizar también cuál es el propósito, por qué alguien que querrá que aún su compañero le saquen los trapitos al sol. Hay que tener cuidado porque muchas veces ese tipo de cosas se hacen por venganza. En la política se da mucho eso, ¿verdad? Entonces, y utilizan a los periodistas, ¿verdad? O a los medios de comunicación nada más como el canal para lograr ese objetivo, esa venganza. ¿Qué pretende o cuáles son los objetivos del periodismo de investigación? Bueno, hay más seguramente, pero yo por lo menos tengo estos acá. Aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Contribuir con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la sociedad, ampliar el acceso a la información, ¿verdad? Algo que en países como Guatemala ha sido bien difícil, el acceso a la información ha sido bien complicado, ¿verdad? Imagínense si es difícil para la sociedad en general, para el ciudadano común y corriente, ¿verdad? O para el periodista, mejor dicho, si eso es difícil, ¿cómo no lo va a hacer para el ciudadano común y corriente? A raíz de eso es que en el año 2008 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el decreto 57-2008, que todos ustedes ya debieran de conocer, al menos lo más importante, ¿verdad? Lo que se refiere a información clasificada, información no clasificada, información pública de oficio, qué plazo tienen las instituciones para entregar la información de oficio, ¿verdad? ¿Qué pasa si no la entregan en ese plazo? Etcétera. ¿Quiénes son los que velan por la tutela porque se cumpla esa ley? Todos esos detalles ustedes lo debieran saber. Por cierto, voy a ver si les pongo por ahí la ley. Es cortita, ¿verdad? Para que sea parte de sus lecturas, ¿verdad? Y parte de su cultura general que ustedes tienen que conocer como futuros locutores, ¿verdad? Y como futuros comunicadores sociales, ¿verdad? Entonces, son herramientas que actualmente tiene el periodista para poder accesar, para poder obtener la información, ¿verdad? Hace poco leía justamente a un periodista decir que obtuvo la información acerca de que los títulos que dice ostentar la magistrada a la Corte de Constitucionalidad, Leila Lemus, designada por el presidente de la República, pues ni la Universidad de San Carlos ni la Mariano, creo, dan fe de que hayan sido, pues que hayan extendido con toda la legalidad, tanto el título de maestría como de doctorado. Entonces el periodista decía que gracias a la ley de acceso a la información, le dieron esa información, valga la redundancia. O sea, entiendo que lo solicitó por las buenas, ¿verdad? Porque algo así pone, no se pudo por las buenas, tuvo que ser por las malas y con la ley, ¿verdad? O sea, utilizando la ley, el plazo que la ley da y
y bueno, o sea, tuvieron que dársela, ¿verdad? Porque la ley así lo exige. Si no estoy mal, son 10 días los que norma la ley para que a ustedes les entreguen la información una vez sea información pública de oficio. La misma ley dice que hay información que no se puede dar porque caen en la clasificación de información reservada. Pero para que sea información reservada también tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? O sea, que sea información que en determinado momento ponga en peligro al mismo Estado, información, es ese tipo de información que se maneja, por ejemplo, en el Ministerio de la Defensa, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad nacional o cosas así. La mayoría de instituciones es raro que manejen información que sea clasificada de esa naturaleza, ¿verdad? Casi toda su información tiene que ser pública y tienen que entregarla de oficio según esta ley, ¿verdad? Así que repito, es buen ejercicio. Yo voy a ver si les pongo por ahí el documento en PDF, y si no, ustedes lo pueden buscar también en la web. Es una ley bien cortita, ¿verdad? Y pues leerla, no les digo que se la aprendan de memoria, pues, pero aspectos como esos, ¿verdad? ¿Qué es información pública de oficio? ¿Cuál es la información que no se puede entregar porque cae en reserva, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene la institución para dar la información cuando le solicitan, etcétera. Ese tipo de detalles es bueno conocerlos, ¿verdad? Porque, repito, son herramientas que tiene el comunicador social actualmente para poder, pues, hacerse de ellas y poder pedir la información, ¿verdad? A las instituciones públicas. De hecho, todas las instituciones públicas deben tener por ley una oficina, unidad, sección, como le llamen, de que maneje este tema, el acceso a la información pública, ¿verdad? Porque, repito, todo eso está normado en el decreto 57 2008, ¿verdad? Del Congreso de la República. Otro de los objetivos es contribuir al fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué decimos que el periodismo de investigación contribuye a fortalecer la democracia de un país? Ya lo platicamos, ¿verdad? Creo yo, antes ya lo platicamos algo de eso. Contribuye porque a través de las investigaciones, ¿verdad? Se dan a conocer hechos, ¿verdad? Que estaban ocultos, ¿verdad? Que muchas veces tienen que ver con sendos actos de corrupción. ¿Y qué pasa? Una vez los agarra el Ministerio Público, se judicializan, llegan a tribunales, se emite una sentencia condenatoria contra los que han defraudado al fisco, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Esas acciones, ¿verdad? Esas sentencias, de una u otra manera, ¿verdad? Contribuyen a que la democracia, fragmentada, por cierto, ¿verdad? En países como Guatemala, se fortalezca, ¿verdad? Ahí es donde contribuye el periodismo de investigación a que esa democracia, ¿verdad? Que repito, está muy apaleada, por decirlo en términos prácticos, se fortalezca. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen sin ningún problema. Para que se dé el periodismo de investigación, tiene que haber ciertas condiciones, ¿sí? Tienen que haber algunas características y condiciones mínimas o básicas, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Eso es bien importante, la investigación tiene que ser el trabajo del reportero, no de alguien más. O sea, hablando de plagio, ¿verdad? O sea, no pueden soplarse ustedes un trabajo que alguien más ha hecho y ponerle ustedes su nombre. Eso no se puede, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo propio del periodista, ¿verdad? Del reportero. Segundo, que el tema que investiguen sea de interés social, ¿verdad? Razonablemente importante, si no para toda la sociedad, para cierto sector de la sociedad que sea representativo. Es decir, yo no puedo investigar algo que solo me afecta a mí, ¿verdad? Pero si es algo que le afecta a un buen número de gente, ¿verdad? Dentro de una sociedad, puede ser susceptible de investigarse. Otra condición es que haya personas o entidades, ¿verdad?, que deseen mantener en secreto algo, ¿verdad?, asuntos, acciones, ¿verdad? Esa es otra condición, ¿verdad? Porque de ahí se parte para poder investigar eso justamente que quieren que no salga a la luz, ¿verdad? Y esto, miren, bien importante. Mientras mayor sea el interés de alguien por ocultar algo, por esconder algo, mayor tiene que ser el interés del periodista por divulgarlo, ¿verdad? Por encontrarlo y sacarlo a la luz. O sea, es un juego como del gato y el ratón, ¿verdad? Entre más se esconde, pues más hay que buscarlo. Aspectos de esta disciplina, aspectos positivos y negativos. Acá hay una
dos columnas donde están los aspectos positivos y los aspectos negativos. No vamos a detenernos mucho en eso por cuestión de tiempo, pero cuando son presentaciones así que tienen pues mucho más contenido, están cargadas de contenido y que no tengo un PDF que las respalde, pues yo les comparto la presentación, ¿verdad? Eso no quiere decir que ustedes se acomoden, que no estén en clase, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque recuerden que voy tomando muy en cuenta eso, ¿verdad? Pero, insisto, cuando no tengo un PDF de donde yo saqué esta información, les comparto la presentación misma. Ahora, cuando tengo un PDF, ¿verdad? Como las estrategias de Chomsky, pues les comparto el PDF, ¿verdad? Ok. Ya hablamos de las condiciones del periodismo de investigación, ¿sí? ¿Verdad? Ahora vamos a hablar de las características que tiene que tener un periodista que investiga, ¿sí? Que se dedica al periodismo de investigación. Primero, tiene que tener capacidad de observar, capacidad de observación, mucha capacidad de observación, buena retentiva, ¿sí? ¿Sí? Memoria visual. ¿Por qué estas tres? Porque va a haber lugares donde no le van a dejar que ingrese un micrófono o una grabadora o que ingrese un teléfono celular, menos una cámara de grabación de audio y video, ¿sí? Entonces, solo permítanme, voy a poner a cargar mi máquina porque si no nos va a dejar hablando solos aquí. Ahí está. Entonces, el periodista tiene que tener estas estas características, ¿sí? Capacidad de observación retentiva y mucha memoria visual, porque cuando no tenga un teléfono, una cámara, una grabadora, le va a tocar todo en el disco duro, ¿verdad? En su cerebro, ¿sí? Luego tiene que tener capacidad de previsión y planificación, como todo en la vida, ¿verdad? En el periodismo en general y en el periodismo de investigación, antes se planifica. No pueden ir al campo de la acción sin llevar un plan, ¿sí? Sin llevar una línea, ¿verdad? O sin trazar el camino por donde tienen que irse, ¿verdad? Es fundamental. Capacidad de improvisación, en algún momento les va a tocar improvisar. Ser discretos, eso es fundamental, ¿verdad? Sobre todo con las fuentes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, guardar esa discreción. Disposición a trabajar en equipo, ¿verdad? Eso es bien importante. Por eso es que en mis cursos, al menos uno de los trabajos, yo lo hago en grupo, porque muchas de las cosas que hacemos en la vida es en equipo, ¿verdad? En cualquier disciplina, en cualquier trabajo, nos toca, aunque no querramos, a veces trabajar en equipo. En periodismo de investigación no es la excepción, ¿verdad? Van a trabajar en equipo, ¿verdad? Donde quiera que estén, prensa escrita, televisión o radio, ¿verdad? No, muchas veces no lo hace solo un periodista, ¿verdad? Lo hacen dos, tres o más periodistas. Es un trabajo, insisto, en equipo. Y lo último, la famosa ética, ¿verdad? Algo tan difícil, ¿verdad? Nos cuesta, ¿verdad? Pero es más, en periodismo se le agrega la famosa ética periodística, ¿verdad? No sé qué diferencia hay entre la ética general o la periodística, pero bueno, suena bonito. Ética periodística, ¿verdad? Ok, hay algunos casos que fueron emblemáticos en el país, ¿verdad? Que marcaron un antes y un después, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Sucesos que salieron a la luz en 2015 y que vino a dar incluso con la caída de un binomio presidencial, hablando del expresidente Otto Pérez Molina y de la ex vicepresidente Roxana Valdetti, ¿sí? Pero no quiere decir que antes no se hayan dado otros acontecimientos parecidos en el país. Lo que pasa es que quizá no tuvieron la bulla o la fuerza que tuvieron los de 2015, ¿no? Con la presencia incluso de la CICIG en nuestro país. ¿Y por qué digo antes? Porque recuerdo acontecimientos que sucedieron en los gobiernos de Serrano Elías, en los gobiernos de Vinicio Cerezo, que fue el primer gobierno de la era democrática de nuestro país en 1986, pero que no sonaron mucho, ¿verdad? Porque muchos de estos casos emblemáticos tienen que ver, por ejemplo, con actos anómalos, actos de corrupción en acciones como las privatizaciones, por ejemplo. Y yo creo que ya les platiqué de eso. En el 86, Vinicio Cerezo, en su gobierno, privatizó Aviateca, por ejemplo. Y así, ¿verdad? En el gobierno de Alfonso Portillo, al que muchos recuerdan y lo recuerdan bien, ¿verdad? O sea, no sé si
si existiera la posibilidad y si Alfonso Portillo se lanzara otra vez de presidente, no sé cómo le iría, pero de que no le iría mal, eso estoy 100% seguro. Pero tampoco es que todo fue color de rosa durante el gobierno de Portillo. Hubo cosas buenas y también hubo cosas malas. No sé si ustedes, sí habían nacido, ¿verdad? Por supuesto, pero recuerdan los famosos chinocheques, ¿sí? Los famosos cheques que le dio el gobierno de Taiwán a Alfonso Portillo. No recuerdo de cuánto eran los cheques, pero pues no eran de una cifra nada despreciable, ¿verdad? O sea, pues era bonita la cantidad. A título personal le hicieron sus cheques y eso fue nada más parte de lo que sonó en el gobierno de Portillo. Hubo otros casos famosos, investigaciones periodísticas, ¿no? Recuerdo la de las famosas maletas, hablando de maletas, ¿verdad? De dinero, que ingresaban en horas de la noche o de la madrugada al crédito hipotecario nacional y que se decía que de ahí fueron sacadas a Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Recuerdo que esas investigaciones las hizo, todavía existía el diario Siglo XXI, ¿verdad? Si no estoy mal. Por mencionarles algo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no fueron tan sonadas quizá porque no existió la fuerza, ¿verdad? Que tuvo estas de 2015, insisto, con la presencia de la CICIG y un ministerio público quizá no fortalecido, pero sí bien acompañado con la CICIG. ¿Por qué digo esto? Porque si no, vean en los trapos de cucaracha que anda actualmente el Ministerio Público, ¿verdad? Y así ha sido siempre a lo largo de la historia. Lo que pasa que de 2015 a 2018, 19, por ahí, el Ministerio Público tuvo buena prensa, ¿sí? Eso hay que decirlo, ¿verdad? Tuvo buena prensa, etcétera, etcétera, por el acompañamiento que le dio la CICIG, ¿verdad? O sea, mucho del trabajo lo hacía la CICIG y quienes se llevaban las estrellitas en sus famosas conferencias a la prensa, pues era el Ministerio Público. Por eso los que tuvieron la dicha de trabajar en comunicación durante ese tiempo, les fue re bien. O sea, insisto, tuvieron buena prensa, tenían buen nivel de aceptación en la población, etcétera. Entonces, fue bonito, supongo yo, para ellos hacer comunicación durante todo ese tiempo en el Ministerio Público. Versus lo que están pasando ahora, los pobres cuates. O sea, no quiero estar en los zapatos de ellos, imagínense, tener que defender lo indefendible. Estamos fletados, ¿verdad? O sea, como se llama, diría la señora, ¿no? O sea, es jodido, ¿verdad? Pero bueno, sale por esto. ¿Alguien quiere participar? Adelante. ¿No? Estamos ahí. Bueno, vean, voy a así adelantarles un poquito. De acá en adelante yo hice una recopilación, ¿verdad? Hace un par de años hice esta recopilación. Por supuesto que ya se quedó corta esta presentación. Aquí tendría que agregar quizá otros sucesos que han salido a la luz, incluso del gobierno de Jimmy, ¿verdad? Y del gobierno actual de Yamatei. ¿Alguien tiene encendido su teléfono? Por favor. Ahí estamos, gracias. Ángel, ahí estamos, muchas gracias. Entonces, les decía, esta presentación pues ya se me quedó corta, ¿verdad? Algún día la tendré que actualizar, pero acá les presento yo, ¿verdad? Pues los principales sucesos, ¿verdad? Las principales investigaciones que salieron en 2015, ¿verdad? Y al final de esta presentación les hablo de algunas lecturas, incluso les sugiero algunas lecturas que son precisamente también investigaciones periodísticas, ¿verdad? Que no pueden faltar en su biblioteca como futuros comunicadores sociales, como futuros locutores profesionales y quién sabe, más de alguien que vaya a hacer periodismo, es indispensable que tenga este tipo de cultura general. Por cuestión de tiempo la vamos a dejar acá y mañana vamos a continuar, vamos a hacer un repaso rapidito de estos casos, ¿verdad? Aquí se los paso rapidito para terminar, miren, con estas lecturas sugeridas, ¿verdad? Aquí les hablo de investigaciones periodísticas que han sido plasmadas en libros de texto, incluso, por alguna razón. La principal razón, pues, obviamente, es el espacio, ¿verdad? Y el tiempo. Entonces, han tenido que, pues, hacerlas en libros de texto, incluso, ¿verdad? Así que de eso vamos a platicar el próximo viernes, ¿verdad? Que tenemos la clase con ustedes. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? ¿Alguien sabe algo más acerca del periodismo de investigación que no se ha dicho acá? ¿O ya habían hablado, habían escuchado algo de eso? Lick, buenas noches. Solo añadiendo un poquito, creo que
no me acuerdo si fue hoy o fue ayer que publicó Sony Sí. un nuevo libro acerca del presidente. Creo que también es como periodismo investigativo, porque sí se fueron un poquito a fondo a lo que el presidente ha estado haciendo y ha dicho, ¿verdad? Sí, así es, lo dijimos, no sé si había ingresado usted, pero justamente lo mencionamos casi iniciando la clase, ¿verdad? Cuando hablamos de los que están haciendo actualmente tanto periodismo digital, ¿verdad? Y periodismo de investigación, ¿verdad? Que lo plasman, ¿verdad? O lo difunden a través de sus espacios digitales. Y ahí mencioné tanto a Sony como Marvin, ¿verdad? Que tengo el honor de conocerles, ¿verdad? Desde sus inicios. Y pues son para mí dos valientes periodistas que pues están haciendo algo diferente. Y como dijo Norma Sancir, alguien lo tiene que hacer en este país, ¿no? O sea, ¿verdad? Ángel, ¿quiere participar? Adelante. Bueno, más que todo es una pregunta, licenciado. Como en los temas hablaba de discreción, ¿verdad? Lo que debe contar cuando uno hace esto. ¿Qué sucede cuando se rompe la discreción? ¿Recae sobre el periodista o sobre la entidad que lo contrata? Le pregunto esto porque el otro día estaba viendo un meme y están haciendo una entrevista a una muchacha, pero tiene su cara como tapada. Sí. Y más adelante le están haciendo una entrevista a otra persona y la tipa sale atrás y se le ve la cara a ella, pues, y solo al que está enfrente le taparon la cara en ese momento. O sea, ahí ya se vio lo que es la persona que estaba dando como que su versión y todo. ¿Sobre quién recae cuando es la discreción o bueno, ya no hay discreción al final? Es un tema difícil, ¿verdad? Porque yo diría que la mayor responsabilidad la tiene el periodista. O sea, si a mí me dicen, mira, te voy a dar cierta información, pero por favor te pido que me mantengas en el anonimato, yo tengo que respetar eso, ¿sí? ¿Verdad? Si yo vengo e incumplo eso, o sea, la responsabilidad recae sobre mí. O sea, jamás me van a volver a dar información si actúo de esa manera. O sea, la confianza se va a perder, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra también la ética de la que hablábamos, ¿no? O sea, como periodistas tenemos que tener eso, ¿verdad? Como comunicadores, si me confían un dato, una información, pero me dicen, no quiero que reveles la fuente, ¿verdad? Bueno, o sea, se respeta eso y por eso vemos mucho que se protege a las fuentes, ¿verdad? Si es en televisión, lo que usted decía, se les difumina el rostro, qué sé yo, etcétera, ¿no? O cuando son investigaciones incluso más gruesas, por decirlo de esa manera, hasta se distorsiona la voz. No sé si han podido ver en este canal español, ¿cómo se llama? Antena 3, hay un programa buenísimo que se llama, ay, ¿cómo se llama? Pero es de periodismo de investigación, son programas completos de periodismo de investigación, muy bien producidos, ¿verdad? Muy buenos temas, muy buenas investigaciones. Yo lo miraba antes que tenía el canal, ahora ya no lo tengo, lo pasan los viernes, si no estoy mal, por la noche, ¿verdad? Pero muy buenas investigaciones, ¿verdad? Y así. Hablando un poquito miren, ¿qué onda en radio? En radio la verdad es muy poco lo que se hace en cuanto a periodismo de investigación, muy poco, ¿verdad? Mañana vamos a hablar un poquito de las razones de por qué no se hace, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. En Guatemala se hace más en periodismo escrito, digital ahora mucho, y una mínima parte en televisión, ¿verdad? O sea, hay algunos programas ahí que se rescatan o algunos reportajes que pasan, ¿verdad? Que se rescatan, ¿verdad? Ojo, porque algunos programas dicen ser investigativos, así, ¿verdad? Hasta con el nombre. Pero no todos sus programas son de periodismo de investigación, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado en eso. Hay uno por ahí en Canal 3 que a veces hacen buenas cosas, yo miro a veces los anuncios, pero a veces sacan unas sus cosas que nada que ver, ¿verdad? O sea, sí. Eso es lo que yo le puedo decir. Perfecto, si no hay nadie más, son las 6:29. La vamos a dejar hasta acá para que se cambien a su otra clase y el martes vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Les agradezco su atención. Martes digo yo, el viernes, perdón. El viernes estoy con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos entonces el próximo viernes. Chao. De acuerdo, Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Leigh. Feliz noche.